Estamos de regreso en JN Noticias y nos acompaña Fernando Tuesta, politólogo, profesor de la PUC, y le damos la más cordial bienvenida. Don Fernando, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación. Siempre es un placer tenerlo en este espacio informativo y, por supuesto, vamos a hablar de coyuntura política, no sin dejar de lado nuestra reforma tan esperada, tan ansiada reforma electoral, que además ha estado un poco en agenda, hay que decirlo, en los últimos días, porque claro, ahora, frente a la coyuntura, se habla pues de esta necesidad imperante, ¿no? Sí, ante los eventos políticos de esta naturaleza y los escándalos y las crisis que aún creo no terminan de ser superadas, las respuestas van por modificar las reglas. Yo creo que es una aspiración importante, pero creo que también creer que la reforma inmediatamente va a producir efectos que terminen por limpiar todo esto que creo forma parte del rechazo de la ciudadanía, no es pues inmediata. Es más, de cara al 7 de octubre de este año, no hay mucho que hacer, porque ya las normas han sido promulgadas, el plazo para modificarlas también ya venció. Estas normas no nos van a garantizar, sobre todo en aquellos ámbitos en donde particularmente ha sido el foco de atención y el foco infeccioso, digamos, como es el tema del dinero en la política. Y entonces debemos de pensar con miras quizá al 2021, pero los actores políticos involucrados todos dicen que hay que hacer reformas. O sea, ese es un coro unánime. No, y ese consejo existe no de ahora ni por esta crisis, sino por crisis anteriores antes y de años pasados, ¿no? Pero en el último periodo, quizá, digamos, 2 años, ha sido parte de la agenda principal. Sí. Y sin embargo, se ha hecho poco e insuficiente. Y lo ves con el tema, por ejemplo, de Odebrecht, ¿no? Se dice, por ejemplo, las modificaciones dicen, ninguna empresa nacional extranjera va a poder financiar partidos. Tú dices que bien, y entonces eso atacaría temas como de Odebrecht. Ahora, ¿Odebrecht aparece acaso en las cuentas de los partidos? No aparece. No, ¿y qué pasa con las personas también? Tampoco, entonces lo que quiero decir es que no aparecen. Y por lo tanto, si la norma actual hubiera estado vigente antes, lo mismo que nada. Y es que el dinero privado, la fuente de financiamiento privado, es la más complicada de poder controlar, ¿no? A todo esto vienen otros elementos que no solamente es recurrente, sino que por ser recurrente es cada vez peor. Se dice la calidad de la representación, y ahí se piensa en la reforma política. Sí. Ninguna reforma va a garantizar por sí la calidad de la representación. Algunos dicen, sí, pero hay que elevar los requisitos para hacer No existe eso. No existe por una sencilla razón. Por ejemplo, si tú haces un estudio, se han hecho ya algunos avances sobre la educación, los niveles educativos de los parlamentarios de ahora. Los niveles educativos de los parlamentarios de ahora es superior a algunos otros parlamentos. Sin embargo, tú ves si la calidad no es mejor, si no ha empeorado. ¿Por qué? Porque si tú pones en números, por ejemplo, si es que tienen estudios superiores, si tienen posgrado, maestrías, doctorado, esa es una primera impresión. Pero cuando ahondas un poco más en la información, ves que muchos de ellos no los tenían y simplemente los han comprado. Claro. U otros que vienen de programas y de universidades de baja calidad. Porque en el Perú, nuestro sistema educativo ha sido en los últimos tiempos también el foco de una reforma, porque la oferta educativa en el Perú superior es una oferta educativa de baja calidad. Hablo en promedio, ¿no? Sí. Siempre hay, obviamente, universidades de calidad. Tenemos, por ejemplo, 147 universidades, que es el doble de la que tiene Colombia, siendo Colombia el mismo tamaño nuestro. Y salvo algunas ranqueadas, que es un puñado de 10, 15 universidades, el resto deja mucho que desear. Entonces tú tienes parlamentarios que dicen que pueden tener todos los grados que tienen, pero no tienen la calidad formativa. Entonces, lo que quiero decir es que la condición de colocar requisitos de esta naturaleza en realidad no establece garantías. No, pero además, y esto es lo más importante, sí, por favor,
La historia del sufragio es la historia de colocar menos requisitos. Hoy en día, de hacer más accesible la posibilidad. por un lado, y por otro lado, porque lo que tú estás eligiendo son representantes políticos. No estás eligiendo, pues, esta cosa media que se ha distorsionado mucho, gerentes. El parlamentario no va a gerenciar nada, no va a dirigir. De lo que se necesita es una persona que tenga ideas. Ahora, claro, si un parlamentario sabe algo de derecho y además sabe algo más de filosofía, claro, sin duda y de tiene que repente haber algo de formación. ¿no? Y entonces está bien, pero muchas personas que han pasado por la administración pública y han sido una de las personas involucradas quizá en los escándalos mayores de corrupción, de repente tú veías sus hojas de vida y tenían una también alta formación. Claro. Y entonces esto no es garantía, de ninguna manera. Y entonces, un poco para resumir la idea, Sí. Tú no vas a cambiar, digamos, la calidad de los representantes por ley. En ninguna parte Ni se ha exigiendo hecho, doctorados, ¿no? mucho menos. Entonces, Ni títulos. tú has visto, por ejemplo, en la década del 90, gente que tenía doctorados y además allí sí en algunas universidades de alta calidad internacional y no tenían ningún problema en servir a gobiernos autoritarios o están comprometidos en temas de corrupción. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Así como no hay una relación directa entre la formación académica y la excelencia política, tampoco la hay con esta formación política, ¿no? Porque mucho se dice, ya, ok, bueno, no tienen los grados, no tienen los títulos, pero militan en algún partido, han servido dentro de alguna organización política. ¿De dónde salió este político que el día de hoy me representa? Ese es muy importante porque la política tiene, digamos, dos miradas. Uno que lamentablemente es muy extendida, que el político o la política es un ámbito donde en realidad solo impera la corrupción, el interés, ¿no? Las prácticas antiéticas. La política es un ámbito de desarrollo, de toma de decisiones. Y las personas se van formando en esta toma de decisiones. Esta palabra que es muy simple, en realidad es compleja en la práctica. Porque tú puedes ser una persona que viene del ámbito privado, como que en el gobierno anterior mucha gente, y entonces las formas, procedimientos, conceptos que hay en la representación en la administración pública es totalmente distinto. Y puede ser un fracaso, de hecho muchos han fracasado en eso. Claro. Y entonces un ministro, por ejemplo, es un representante político del sector. ¿Quién es el especialista, digamos, el que debe ser el perito? Es de vice para abajo, Claro. que son los que ponen en práctica la decisión política. Materializan con su especialización ese tipo de decisiones que tienen un norte político. Y en ese sentido, ¿dónde queda pues esto que se está hablando, este perfil que se les está atribuyendo a los futuros ministros, ¿no? Que tiene que haber este balance entre lo técnico y lo político? Finalmente, ¿usted considera que podrían enfrascarse solamente en lo político mientras tengan el soporte técnico, no por debajo? No, yo sí creo que los ministros tienen que ser, además, de hecho, son políticos por encargo. Sí. Pero si son políticos por encargo, deben de tener experiencia política. Es cierto que puede haber mucha gente que tiene muchos años en la política y es un mal político. Pero también es cierto que alguien que entra de fuera de la política rápidamente adquiere las habilidades y toma decisiones y, digamos, aprende rápido, ¿no? Ahí no hay una escuela. Son posibilidades, ¿no? Claro. Entonces, lo que de alguna manera mínimamente te garantiza es alguien que ha estado en partidos, en puestos públicos de decisión, de representación, que te van llevando a relacionarte con la política que tiene que ver con cooperación, con conflicto, con coalición, con tomar decisiones en los momentos debidos, qué decir, cómo decir, qué hacer, etcétera. Todo ese conjunto de actividades que la política exige y requiere. Sí. Y no todos tienen esas habilidades, ni todos pueden cumplir esos papeles, ¿no? Entonces, yo sí creo que los ministros tienen que ser políticos. Repito, y además un buen político es el que sabe decidir con qué equipo trabaja. Y ese equipo, que es del viceministro para abajo, es el equipo que él tiene que liderar.
Y entonces el norte lo da él en consonancia con el conjunto del gobierno, pero los técnicos o tecnócratas, si quieres, o los profesionales especializados, son los que están bajo el mando, no son los que mandan. Y en el anterior gobierno eran los que mandaban. Muy bien, bueno, esa va a ser sin duda la tarea más importante, ¿no? La primera tarea del Ejecutivo del presidente Vizcarra. ¿Cuál va a ser la tarea de nuestros legisladores? ¿No? Ahora que hablábamos y presentaba yo esta entrevista hablando de reforma política, reforma electoral, sí, es cierto, vamos a tener que esperar el bicentenario, pero mientras tanto hay que trabajar. No, sin duda, porque las cosas que han estado mal hechas o las cosas que son insuficientes en términos de reforma, pueden ser atendidas ahora. Tenemos todavía un plazo de por lo menos 2 años y la reforma debe tener algo que se viene repitiendo constantemente, pero que no se ha cumplido, que debe ser una reforma integral, que debe ser una reforma en 2 caminos que van paralelos pero interrelacionados, una reforma política que permita la reforma de la Constitución en una serie de aspectos del diseño institucional, de reglas de juego, y que a su vez hay algunas otras reformas que están en el ámbito más de la modificación de las leyes, y lo adecuado sería tener un código electoral y de partido que sea la única fuente normativa para este campo de acción. Ahora, hay que entender y repetir nuevamente que asumir una tarea como la reforma electoral no solamente pues nos habla de buscar, ¿no?, o perseguir un mejor sistema electoral, sino también de luchar contra grandes males como la corrupción, ¿no?, que lo vemos en vitrina todos los días y tenemos que hacer algo. Ya, pero la reforma electoral ayuda en un aspecto, pero tiene que ser complementada por la acción, por la voluntad y también por un marco normativo que debe ser adecuado para este tipo de casos, de instituciones como el Ministerio Público, el Poder Judicial, la propia policía, ¿no?, el propio Congreso, porque lo contrario tú puedes poner lo que tú quieras en una norma electoral y no va a rendir los efectos deseados. No, claro, hay un conjunto de actores, efectivamente, para luchar. Pero ¿por qué mencionaba yo y por qué quería hablar de la corrupción asociada a la reforma electoral? Hace algunas semanas usted escribió justamente un artículo que habla del financiamiento, ¿no?, que sin duda es crucial y lo estamos viendo en diferentes noticias, ¿no?, dinero de la corrupción que ingresa a la política, que ingresa a agrupaciones políticas. Y usted hablaba de 4 puntos importantes para, en principio, reducir los costos de campaña, porque claro, tenemos que ser reales también y ponernos en el lado de la agrupación que necesita el dinero. Así es. Eran 4 medidas básicas. La primera, bueno, se partía de la constatación que tú has señalado. Los partidos no tienen dinero, las campañas pero lo necesitan y hay que bajar son altas costos. Y lo necesitan. Y si no reciben el dinero público, van a extender la mano para el dinero privado, que ha sido, digamos, el origen de estos males que vivimos acá en nuestro país. Entonces, la primera es constatar que un gran porcentaje de los gastos de campaña en realidad están concentrados en televisión. Y entonces, si tú amplías la franja electoral, no solamente en el tiempo, sino cada día más, tú cubres parte de esto. Pero esto tiene que ser acompañada con la prohibición de que tú compres publicidad al margen de la franja. O sea, amplía la franja, pero no le dices, no vas a comprar más. Ahí, con solo esta medida, te bajas 70% de los costos de campaña. Si a su vez permites el financiamiento público de las campañas, como hay en todos los países de América Latina y obviamente en Europa, salvo Bolivia y Venezuela, que en realidad no son casos que nos permitan mirar otras realidades con ejemplos interesantes, sino que ahí el partido de gobierno es quien usa los recursos del Estado. Y entonces, si tú comprometes, por ejemplo, recursos públicos para la campaña, tú puedes hacer bajo la modalidad, por ejemplo, de retribución. Tú gastas en la campaña y me presentas la documentación y yo te compenso con lo que tú has gastado. Claro. O sea, no le das dinero antes, sino posterior. Devolución, claro. Devolución, ¿no? Y entonces, con eso ya te bajas 90% de la necesidad de con una fiscalización debida, ¿no? Para que también el ciudadano no se escandalice ante la medida, porque no es popular. Es que lo que pasa es que ahora todas las medidas van por el lado punitivo y que castigan. Claro. Entonces, mi propuesta es, haz esto y recién va a tener sentido esto otro. Recién va a tener sentido medidas que sean muy firmes, que se sancione bien, porque está de por medio el dinero público. Claro que sí. Pero además
otras medidas, como por ejemplo prohibir todo lo que es la campaña preelectoral, como estamos viendo ahora. Un montón de candidatos o que pretenden ser candidatos están haciendo publicidad y nadie los controla. Estamos 28 de marzo, estamos en el periodo de democracia interna, ¿no? Y desde el año pasado, en noviembre, ya habían carteles. Así es. ¿De dónde sale ese dinero? Según nuestro marco normativo, no hay cómo pedirle, digamos, rendición de cuentas. Y otro elemento que ha salido a partir de la experiencia última de la que somos espectadores, es prohibir que cualquier persona natural o jurídica compre espacios en medios de comunicación para hacer cualquier tipo de mensaje político. Una regulación. Por ejemplo, es el tema de del problema que estuvo involucrado en la CONFIEP. Compra espacios, ataca un candidato. Tras la figura de auspiciador o patrocinador, ¿no? O decir simplemente nosotros no somos candidatos y podemos libremente. No, eso no. En muchos países está prohibido, ¿no? Porque en realidad juegas como un actor y además beneficias a un candidato. ¿No? Ese es además un tipo de financiamiento pues indirecto. Claro. ¿No? ¿Y cómo se puede regularizar algo como esto? No, eso simplemente se prohíbe, que en época de campaña electoral ninguna persona natural o jurídica puede comprar espacio de televisión haciendo referencia, o sea, con temas de campaña, todo lo que es aspecto político. ¿Y qué pasaría quizá con espacios informativos que efectivamente tocan temas de campaña y tienen auspicios? Ese ya es otra cosa, y es un poquito más difícil, ¿no? Es un poquito más difícil. Pero las claro, ¿cómo diferencias un espacio de otro? Es que es distinto si tú compras un espacio en el sentido de hacer una publicidad, o yo contrato un espacio para que un conductor haga campaña durante... No, hay una firma de contrato, evidentemente, ¿no? Pero también se puede hacer de la otra forma. Sí, tú sabes que echa la ley, echa la trampa, ¿no? Pues. Pero de todas maneras reduce el riesgo. Pero sí es importante tenerlo en todo caso regulado, ¿no? Reduce el riesgo, sí, claro que sí, cómo no. ¿Qué otras medidas considera don Fernando, pues, podrían ponerse en práctica si estamos hablando de lucha anticorrupción, si estamos hablando de financiamiento privado justamente, o de una reforma que no garantice, pero que sí ayude, colabore, sume, ¿no? Esto sí, estas medidas sí tienen un efecto muy... Claro, algunas son mucho más drásticas. Sí. A lo de eso, como repito, ahí sí, por ejemplo, sanciones políticas. Eso también se dejó de lado. Se hizo, pero digamos... se propuso, ¿no? Sí, y algo se hizo, pero nuevamente, tú puedes sancionar, tú puedes elevar las penas. ¿De qué vale? Los partidos, cogerás algunos partidos, sancionarás a un candidato, pero va a seguir. Es como creer que si es que yo elevo las penas o incluso la pena de muerte, no van a haber asesinos. Que también está comprobado que no funciona de esa forma. No funciona igual. Acá tú puedes decir yo sanciono más y algunos de repente serán sancionados, pero otros entrarán y era lo mismo. No, y eso el ciudadano lo sabe también y no quiere más leyes, quiere que las que están funcionen, ¿no? O sirvan pero entonces, a nuestra realidad. En este caso, de lo que se trata es atacar el foco de dependencia. El foco de dependencia es el dinero privado. Porque nadie financia una campaña simplemente por una cuestión filantrópica, ¿no? A cambio de nada. A cambio de nada, ¿no? Eso en ninguna parte. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, gracias don Fernando, por habernos acompañado. Sin duda es importante en esta coyuntura política no dejar de lado la reforma, política, constitucional, electoral, en este caso, cuando hemos hablado de puntos mucho más específicos. Le agradecemos a nuestro invitado Fernando Tuesta, politólogo y profesor de la PUC. Hacemos una pausa y retornamos con mucho más aquí en JN Noticias.